Volvemos de nuevo aquí en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre esa propuesta que hay sobre la mesa. Propuesta incierta también porque no sabemos muy bien cómo sea el escenario. Según el fiscal, él estaría de acuerdo de que los militares, o mejor la fuerza pública, fuera también objeto de la justicia transicional, fuera beneficiaria de la justicia transicional. Iván Cepeda. Bueno, en primer lugar, habría que decir que ningún tipo de tratamiento que reciban los miembros de la fuerza pública en términos de tratamiento diferencial, como lo dice el texto del marco jurídico, puede generar una discriminación hacia sus víctimas. Es decir, sea cual sea la fórmula a la que se llegue, las víctimas de los crímenes de los agentes estatales no pueden ser tratados de una manera discriminatoria. Pero en segundo lugar, a mi modo de ver, el problema va mucho más allá de las fuerzas militares. Y aquí, repito, el problema es que si vamos a plantear el tema de los máximos responsables, para nosotros eso hay que tomarlo en serio. Es decir, los máximos responsables del Estado son quienes ejercen, digamos, el poder ejecutivo. Y por supuesto, ellos tienen una responsabilidad. Y se lo repito, doctor Valencia Cosio, en ocasiones la institucionalidad colombiana se ha comportado de una manera delincuencial. Hay instituciones que han sido cerradas en este país por ejercitar la violencia de carácter sistemática y generalizada. Yo diría agentes de las instituciones. No, instituciones, como el DAS, por ejemplo. Es que las instituciones no delinquen. El DAS, no por eso. La brigada de instituciones no delinquen. La 20ª brigada, pero digamos que eso es lo que sabemos. Yo estoy seguro de que en el Estado ha habido cadenas de mando para cometer crímenes. Estoy convencido de eso. Además, ahora, podemos tener una discusión, y la vamos a tener seguramente si hay posguerra en Colombia sobre estos temas, y a mi modo de ver muy importante que el presidente haya dicho el día de la entrega del informe del Grupo de Memoria Histórica y en la audiencia que hay una responsabilidad. El problema es sus alcances. Y cuando lleguemos a esa discusión vamos a tener todos los elementos en la mesa y podremos tener, digamos, las posibilidades de resolver eso buscando ese difícil equilibrio o ponderación entre la paz y los derechos de las víctimas y de la sociedad. Doctor Valencia, ya que... Ya como dicen en el Congreso, ya que hay una alusión personal. Yo lo había hecho en términos institucionales, pero si usted lo asume como personal, no, en el nombre, no en la sindicación. Sí, no en la sindicación. Dios no quiera. No, exacto. Por la investidura que usted... No, pero fuera de eso, de verdad, yo no patrocino ni acepto y además considero que cualquier ciudadano, sea agente o no del Estado, que cometa un crimen debe ser sancionado de punto. O sea, en eso no hay ninguna posibilidad de que... Y todo ese debate que se hizo en ese gobierno por la ley de víctimas diciendo que no reconocían a los agentes del Estado. No, señor, no fue eso. Sí. No, que no se igualara la circunstancia del agente del Estado con el criminal, no en el tratamiento, no en la sanción, porque había sanción y había investigación, sino que simplemente eran dos procesos diferentes. Eso lo defendimos y todavía yo lo defiendo. Ahora, en este momento... Perdónenme, simplemente por mera curiosidad, ¿qué es lo que no se debe igualar? No. Cuando una persona comete un crimen, ¿qué es lo que no debe ser igualado? Porque la responsabilidad finalmente es del agente y del Estado. Y entonces hay que hacer un proceso... es mucho más grave, está diciendo. Claro, por supuesto. Claro, es mucho más grave. Entonces hay que hacer un proceso bueno, estamos mejorando, hay un consenso. Que determine la responsabilidad de la gente para inmediatamente también dar la responsabilidad del Estado. Y esa era la diferencia que nosotros establecíamos en ese proceso. Pero lo que yo digo es que realmente en esta discusión debemos buscar unos consensos mínimos que permitan que la sociedad colombiana asuma esta realidad. Es que nadie la niega. Pero usted sí está de acuerdo en que los agentes de Estado que hayan cometido atroces sean objetos de la justicia transicional. No estoy muy seguro. Más aún, yo diría que en eso también habría que, así como hay que preguntarle a las víctimas, habría que preguntarle a las fuerzas militares y de policía si ellos tienen interés en ese tipo de aplicación de la ley. Tienen interés. Se lo digo ya. Tradicionalmente, una investigación periodística que he hecho, tradicionalmente ellos no han aceptado. No, ellos tienen interés. Ahora, así como hay que llevar a la mesa a las víctimas, también hay que llevar a las fuerzas militares, y eso yo creo que fue uno de los errores. ¿Cómo?
las fuerzas militares están con el general Mora y con Oscar No, Naranjo. no, ellos no, mire, y ocurrió lo mismo en el Caguán. Allá también hubo generales sentados en la mesa de Uno negociación. se paró, ¿Ah? se paró. El general que estaba representando se paró un día, se paró y se fue. No, pero se mantuvo en la negociación y hubo una representación. No, hay que hablar con la oficialidad y con las fuerzas militares en función, ¿Y en por qué ejercicio. solamente descargar la responsabilidad de la criminalidad de Estado No, en los militares? No. Estoy hablando de que si hay que hablar con las víctimas, también hay que hablar con los militares, como hay que hablar con los partidos políticos, como hay que hablar con los sectores económicos. Lo que estoy hablando es que para que haya una política de Estado, todos deben ser incluidos dentro del proceso. Pero agentes del Estado que hayan cometido delitos atroces deben ser sujetos de la justicia transicional. No tengo seguridad en ese punto. Todd, esa pregunta pues no se la puedo hacer así tan directamente, pero para que ese escenario se produzca, ¿qué requisitos? Yo creo mucho del problema aquí en Colombia es de manera de debate, está relacionado de debate político y no tanto jurídico. Primeramente, de justicia transicional no son regalos de Santa Claus. No son. Estos son un esfuerzo para mismo intentar de responder a los derechos de víctimas. Cuando hay muchas víctimas, la justicia transicional existe para el Estado, para intentar de responder a sus víctimas y también para la FARC para responder a sus víctimas, porque no se puede mismo utilizar solamente un mecanismo. Entonces yo creo que en Colombia la gente está diciendo beneficio de justicia transicional para el perpetrador de violaciones. No. ¿Qué estamos hablando? Es que tienen que mismo primeramente, desde el punto de vista de derechos humanos, intentar de restaurar los derechos de víctimas y claro que este tiene que ser un paquete de cosas y que sea haya un beneficio en final por un lado o otro lado. Bueno, se puede interpretar en esta manera, pero la justicia transicional está enfocado en los derechos de víctimas. Las víctimas. Usted, Rodrigo, decía en el seminario que el peligro de que eso se produzca es que se podría producir una autoamnistía, también lo dijo Gustavo Gallón. Ese peligro es evidente y pues ningún Estado puede amnistiar a agentes del Estado. Unos beneficios penales asociados a justicia transicional unilaterales para agentes de Estado de parte del Estado colombiano, yo creo que son inaceptables frente al derecho internacional. Hay un debate sobre qué amnistías son o no aceptables frente a crímenes atroces en el derecho internacional, pero creo que hay un consenso mínimo, las autoamnistías no. Las autoamnistías son inaceptables. Ahora bien, en un proceso de paz global, en donde haya mecanismos de esclarecimiento, mecanismos de reparación y como consecuencia de ese acuerdo de paz global que se prevean beneficios penales para ciertos agentes de Estado a cambio de ciertas cosas, eso puede, digamos, es algo que la sociedad colombiana debe debatir y puede llegar a ser admisible. El gran problema de cómo está consagrado en el marco jurídico para la paz, que fue lo que yo planteé en el anterior debate, por el cual, como está planteado en el marco jurídico para la paz, los beneficios para los agentes de Estado me parecen muy problemáticos, es porque se dice, se defendió al mismo tiempo dos tesis que a mí me parecen contradictorias. La primera tesis es, las violaciones de derechos humanos en Colombia son de agentes de Estado aisladas. Si son de agentes de Estado aisladas, sin que haya detrás, digamos, ciertos diseños normativos o ciertos diseños institucionales que hayan permitido que sean más masivas, pues no cabe la justicia transicional. Lo que caben son beneficios propios del derecho penal ordinario. Rebaja de penas. Para caso específico, rebajas de para penas. caso específico. El intercambio fuerte en justicia tradicional por beneficios penales es por garantías de no repetición. Entonces las FARC se desmovilizan, entregan las armas, a cambio de eso se les dan beneficios penales, que es la gran garantía de no repetición. Ustedes ya no son un actor armado, les vamos a dar beneficios penales. Al ejército colombiano, entonces, tocaría que la sociedad colombiana le preguntara, bueno, ¿qué es lo que ha permitido que haya habido 2.000 o 3.000 falsos positivos? Como lo dijo el relator de ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que permitió eso? Si hay unos mecanismos que permiten que se hagan garantías de que nunca más va a haber en Colombia
falsos positivos. Yo creo que la sociedad colombiana aceptaría que haya mecanismos de justicia transicional para agentes de la fuerza pública en el marco de un amplio proceso de paz. Pero si es simplemente un mecanismo gratuito de reducción de pena, eso es una autoamnistía inadmisible en el derecho internacional. Pedro, el cierre le tocó a usted. Es que ¿Puedes decir que estás de acuerdo conmigo? ¿Cierre? a diferencia de lo que ha opinado Rodrigo siempre. No, mire, el tema de las autoamnistías no es para los militares, las autoamnistías es para los políticos. Para los políticos que están involucrados con temas de paramilitarismo, con masacres, etcétera, etcétera. Y el riesgo puede ser que en el desarrollo de la ley estatutaria Termine puedan meter haciendo algún esto. miquito de esos que haga que la sociedad colombiana no pueda democráticamente... Impensable, Pedro. Yo sé que sería impensable y de acuerdo como dice Iván Cepeda. O sea, ¿a Pero usted le parece que ese es un peligro? Los militares han sido un actor muy relevante en el conflicto, han sido el otro actor del conflicto. Pero esos militares no han actuado solos, en unos casos han actuado en desarrollo de decisiones gubernamentales. En otros casos ha habido empresarios vinculados, en otros casos ha habido una serie de actores que en el proceso judicial tendrán que ponerse en evidencia. Y la responsabilidad no solamente de los militares y de la guerrilla, sino hay un montón de actores sociales que de uno y otro lado han tenido beneficios en esta guerra y creo que en este proceso tenemos que hacer un gran esfuerzo de construcción con eso. Asumir responsabilidades, asumir los castigos, no puede pasar, esas responsabilidades no pueden ser simplemente que a cambio de que usted acepte su responsabilidad yo le hago una concesión, no. Sí. Porque existen las víctimas, porque hay muchos elementos que ponen en evidencia la necesidad de llegar a un gran acuerdo, y ese gran acuerdo no está basado sobre concesiones, sino sobre consensos, que es distinto. Entonces, si uno arranca a hacerle concesiones a un lado o al otro, lo que las partes en la negociación van a buscar es tratar de mejorar su posición de negociación, y en ese sentido no vamos a llegar nunca a un acuerdo. O sea, como dijo Rodrigo Primi, ¿cómo? todo es muy difícil. Yo creo que los va a invitar a una próxima sesión, otra vez para discutir el día que se esté desarrollando el marco legal para la paz. Como dijo Rodrigo Primi, que se esté desarrollando la ley estatutaria. Ese va a ser el gran que debate. Ese es desarrolla el el debate, marco ¿verdad? legal. O sea, yo creo que ahí vamos a discutir todos estos temas y ojalá se peleen más ustedes dos. No, pero es que la pelea es sana. Claro. La polémica. discusión una es no la pelea. Una Cuando sea necesario, polémica, perdón. En por medio la de una polémica No, pues respetuosa. eso es sano, porque... A ustedes muchísimas gracias y los espero a ustedes también con otro tema de interés nacional la próxima semana. Muy buenas noches y hasta pronto.